Conferencia. La acción como derecho constitucional, como derecho subjetivo y la pretensión procesal. Acotaciones para una mejor comprensión de conceptos. Expone Antonio María Lorca Navarrete, director del Instituto Vasco de Derecho Procesal. Centro de Estudios Constitucionales y a nombre del director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, el magistrado Helder Domínguez Jaro, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia La acción como derecho constitucional, como derecho subjetivo y la pretensión procesal, acotaciones para una mejor comprensión de conceptos. Esta tarde tendremos la oportunidad de escuchar y plantear preguntas al doctor Antonio María Lorca Navarrete, a quien le extendemos nuestro agradecimiento por haber aceptado la invitación que en su oportunidad le hiciéramos llegar. El doctor Antonio María Lorca Navarrete es director del Estudio Vasco de Derecho Procesal, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de País Vasco, profesor de Derecho Procesal de las Universidades Granada, Extremadura y Salamanca. Es miembro de la Asociación Cardenal Albornoz, de antiguos becarios del Real Colegio Albornociano, de San Clemente de los Españoles, en Bolonia, Italia. Es director de la Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje y es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y miembro fundador de la Red Iberoamericana de Investigación e Innovación Jurídica. También agradecemos a nuestros distinguidos participantes que el día de hoy han reservado un espacio en sus agendas para acompañarnos en este curso académico. A lo largo de cada sesión enviaremos por el chat 2 listas, una de asistencia y otra de preguntas para este evento académico. Les instamos a estar atentos a las mismas. Y sin mayor preámbulos, dejamos en el uso de la palabra al doctor Antonio María Lorca Navarrete, dándole la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, al Centro de Estudios Constitucionales de la República del Perú la amabilidad que ha tenido respecto de mi persona al invitarme a impartir esta conferencia, coloquio, sobre un tema que yo pienso que tiene una profunda raíz constitucional. Como indica el propio intitulado de la conferencia que voy a impartir, voy a tratar en definitiva, de delimitar una serie de conceptos, como son el concepto de acción, el concepto de pretensión procesal, y dentro del concepto de acción, veremos que a su vez el concepto de acción no solamente tiene un significado puramente constitucional como derecho a la tutela jurisdiccional o como derecho al debido proceso, sino también es conocida también por los abogados, sin duda alguna, y también por el propio Tribunal Constitucional como la acción como derecho subjetivo, es decir, como derecho del sujeto, ¿no? Esa acción que finalmente daría vida a la actividad propiamente procesal. Me van a permitir que, haciendo uso de este Código Civil, que es el que yo manejo en todos los temas que trato de estudiar acerca del proceso peruano, me van a permitir que haga uso de este código y concretamente del Código Procesal Civil, porque leyendo concretamente el artículo 1 del Código Procesal Civil nos dice algo muy importante, que todas las personas tienen derecho a la tutela jurisdiccional. El concepto de tutela jurisdiccional aparece en el artículo 139.3 de la Constitución. Evidentemente, el artículo 1 habla de tutela jurisdiccional efectiva. Para el ejercicio de defensa de sus derechos e intereses, yo añadiría legítimos. Por lo tanto, nos damos cuenta que aquí el legislador está utilizando el tema tutela jurisdiccional. Es un concepto constitucional del artículo 139.3, pero es un concepto que empareja o que va de la mano en ese artículo 1 del Código Procesal Civil peruano con la defensa de derechos e intereses
Es decir, esto ya hace referencia ya no a un tema constitucional propiamente dicho, sino a la capacidad que tiene el sujeto que interviene en un proceso, ya lo sea ante un tribunal civil o ante el propio Tribunal Constitucional, de acudir ahí porque dice ser titular de la relación jurídica o objeto litigioso que se va, que él desea que se discuta en ese tribunal y también en el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, nos estamos dando cuenta que en el artículo 1 del Código Procesal Civil, está presente el procedendo con una indudable justificación constitucional, pero también está presente el judicando, es decir, lo que se va a juzgar, que sin duda alguna también tiene esa indudable vinculación constitucional, en tanto en cuanto que la tutela jurisdiccional solo le justifica la circunstancia de que sea efectiva, es decir, una tutela jurisdiccional que no sea efectiva, que no proteja los derechos e intereses que legítimamente me corresponden, evidentemente sería algo como ilusorio, ¿no? Y tanto el procedendo como el judicando, con esas amplias raíces constitucionales en el artículo 139.3 de la Constitución, se justifican en el concepto del debido proceso. Dice el artículo 1 del Código Procesal Civil peruano, con sujeción al debido proceso. Es cierto que el artículo 139.3 de la Constitución peruana, de vuestra Constitución, dice que todos los peruanos tienen derecho a la tutela jurisdiccional o al debido proceso, de tal forma que no me voy a meter, es decir, no voy en el día de hoy a plantear cuestiones relativas a si es mejor el concepto de tutela jurisdiccional o el concepto de debido proceso. Son dos conceptos que al día de hoy, y supongo que la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional habrá determinado que son conceptos totalmente equivalentes, es decir, tutela jurisdiccional equivale a debido proceso equivale a tutela jurisdiccional. Pero sin duda alguna son conceptos que tienen orígenes muy diversos. El concepto de tutela jurisdiccional es un concepto de justificación romano-germánica continental que pasa luego al continente europeo, y en cambio el concepto de debido proceso es un concepto anglo-norteamericano, mientras que el concepto de tutela jurisdiccional pertenece al sistema del derecho del civil law, del sistema de derecho civil. En cambio, el concepto de debido proceso pertenece al sistema del common law, de la ley común anglosajona. Pero como he dicho anteriormente, no voy a hablar sobre si está bien utilizar el concepto de tutela jurisdiccional o el concepto de debido proceso. ¿Por qué? Porque, en definitiva, me voy a reafirmar en lo que he dicho anteriormente. Son dos conceptos equivalentes, por lo menos el Tribunal Constitucional de mi país los ha hecho equivalentes, es decir, cuando se utiliza el concepto de debido proceso, y más que el concepto de debido proceso, el concepto de proceso justo o equitativo, que también es una terminología que nos viene del sistema jurídico del common law, proceso justo y equitativo. Claro, el concepto de proceso justo y equitativo es un concepto que está muy justificado en el mundo anglosajón. ¿Por qué? Porque el sistema de enjuiciamiento es un sistema por jurado, y se supone que el sistema con jurados es coetáneo o es en definitiva copartícipe de la existencia de un proceso justo. Los jurados que no saben nada de derecho tienen que basarse en unas evidencias que no pruebas, y evidentemente eso conlleva ese concepto de proceso justo y además equitativo. Equitativo, la equidad no es la ley, ni la ley a veces no es equitativa, es decir, la ley está sujeta a interpretación. De aquí que el concepto de proceso justo y equitativo incide sobre el modelo judicial anglo-norteamericano, basado en un sistema de jurado en donde el carácter de lo justo y lo equitativo se podría decir que está por encima de la legalidad, habida cuenta que son enjuiciamientos que finalmente se realizan por jurado, y los pronunciamientos de sí o no se realizan también por jurado. Pero
insisto, esta es una simple miscelánea sobre este importante artículo 1, que para mí resume en gran medida los conceptos fundamentales, yo diría, del constitucionalismo peruano y también del constitucionalismo de mi país. De cualquier forma, en el comentario de este artículo 1, de este Código Procesal Civil o Código o compilación de leyes de juristas editores, haciendo un poco de lectura o tratando en definitiva de escudriñar sobre la interpretación que se ha dado sobre todo por el Tribunal, por la Corte Casacional Peruana a este artículo 1, nos encontramos, por ejemplo, y me van a permitir que lo lea, frases como la siguiente. El concepto de debido proceso está definido como el derecho fundamental de los justiciables, el cual no solo permite acceder al proceso ejercitando su derecho de acción, sino también a usar los mecanismos procesales preestablecidos por ley. Nos damos cuenta que en este párrafo que proviene de una sentencia de la Corte de Casación peruana, se utiliza el concepto de acción. Es decir, el concepto de acción se vincula con el concepto de debido proceso. Vamos a hacer también una pequeña referencia a algunas indicaciones sobre el particular, también muy interesantes. Por ejemplo, también a consecuencia de una sentencia también a nivel casacional, y a propósito del artículo 4 del Código Procesal Civil Peruano, principios de iniciativa de parte y conducta procesal, me vaya a permitir que también lea. Un juez no puede emitir pronunciamientos sobre el fondo de la controversia en la etapa postulatoria. En ella solo cabe efectuar un análisis liminar de forma de los presupuestos procesales y las condiciones de la acción que debe contener la demanda. Por lo tanto, en esta segunda lectura, la primera lectura, si os dais cuenta, el concepto de acción se vinculaba con el concepto de debido proceso. En esta segunda lectura, el concepto de acción se vincula con la demanda, es decir, se podría deducir que a través de la demanda lo que se ejercita es el derecho de acción. Pero a continuación, justamente a continuación, voy a proceder a una tercera lectura. Aun cuando se viera tentado de emitir pronunciamientos sobre el fondo, se está refiriendo al tribunal, debe recordar que este sería apresurado en la medida en que todo justiciable tiene derecho a la tutela jurisdiccional. Tener en cuenta que la tutela jurisdiccional es un concepto constitucional que aparece en el artículo 139 de la Constitución, y luego de agotar las etapas correspondientes, recién podrá tener elementos necesarios para juzgar en el fondo de las pretensiones incoadas. De tal forma que nos damos cuenta que aparece aquí otro concepto, que es el concepto de pretensión. Pretensiones incoadas. En la primera lectura, la acción se vinculaba con el concepto de debido proceso. En la segunda lectura, la acción se vincula con el ejercicio o con el planteamiento de la demanda. Y en la tercera lectura aparece la pretensión ya vinculada con el pronunciamiento que sobre el fondo realice el propio tribunal. Y termino con la cuarta lectura, que sería la siguiente. Me voy a permitir que proceda con ella. Es con ocasión del comentario al artículo 7º. También se trata de otra sentencia de la Corte Casacional Peruana, donde se dice: el fin esencial del proceso es restablecer el imperio del derecho y de la justicia por encima de lo que las partes sustenten en los fundamentos jurídicos y sus pretensiones, ya que en aplicación del principio iura nobis curia, los jueces están obligados a acoger el error en la premisa mayor del silogismo judicial motivado por las etcétera, etcétera. Pero bien, en esta cuarta lectura nos damos cuenta que se utiliza ya nuevamente el concepto de pretensión
básicamente vinculado con otro concepto, en este caso, como es el de, como es en definitiva, el establecimiento del imperio de la ley, es decir, la consecución de un Estado de Derecho. El Estado de Derecho, que también es un concepto constitucional, está vinculado, por lo tanto, con el ejercicio de las pretensiones que finalmente planteen o ejerciten las partes dentro de un proceso, ya sea un proceso civil, un proceso constitucional, etcétera, etcétera. De estas 4 lecturas, ¿qué conclusión podemos llegar? Pues la conclusión es que en una primera reflexión rápida y muy sintética, es que yo al menos no me aclaro qué es la acción ni qué es la pretensión. En unas ocasiones, como digo, la Corte de Casación vincula el concepto de acción con el concepto de debido proceso. En otra ocasión lo vincula con el ejercicio, con el planteamiento de una demanda. Ya aparece la pretensión, que sería la 4ª lectura, que aparece vinculado con el concepto de tutela jurisdiccional, y la 4ª lectura, incluso la pretensión se le atribuye o se le encuadra dentro de lo que es el buen funcionamiento de la Administración de Justicia y, en definitiva, con lo que significa, en definitiva, con lo que significa el mantenimiento de un Estado de Derecho. O sea, dicho de otra forma, si las partes no pueden pretender ante un tribunal, evidentemente, pues el Estado no podría administrar justicia, no habría Estado de Derecho y, en definitiva, al no haber Estado de Derecho no se podrían plantear esas pretensiones. Como decía inmediatamente antes, de estas lecturas que solamente pueden ser tenidas como muestra de un uso que se realiza tanto del concepto de acción como de la pretensión, se podría deducir o se podría desprender que concretar, en definitiva, indicar qué es lo que se entiende por acción, qué es lo que se entiende por pretensión, evidentemente, pues supone de entrada una cierta dificultad. Como digo, o como es mi deseo indicar, tras la lectura de estas sentencias o, en definitiva, pronunciamientos de la Corte Casacional Peruana. De esta manera, que es como he pretendido comenzar mi impartición, la impartición de mi conferencia, es como quisiera ya entrar un poco en el planteamiento de las propuestas que yo voy a realizar en la noche de hoy aquí en mi ciudad, en San Sebastián, y yo supongo que en la tarde de ahí del Perú. En primer lugar, tanto el concepto de acción como el concepto de pretensión son 2 conceptos que se vinculan con la libertad de la persona. Es decir, y tienen una indudable justificación constitucional. Es decir, en un Estado en donde no existe libertad, en un Estado donde no se consagran, no se respetan como valores superiores de su ordenamiento jurídico la justicia y la libertad, evidentemente ni puede haber acción, ni se puede ejercitar la acción, ni se puede ejercitar la pretensión. Veremos a continuación, en mi opinión, qué es una cosa y qué es otra. Pero el punto de partida constitucional es que tanto si hablamos de acción como si hablamos de pretensión, evidentemente, constitucionalmente, tanto la acción como la pretensión se incardinan dentro de lo que es el concepto de Estado de Derecho. Y coincidente o en definitiva acorde con ese Estado de Derecho, la potenciación o en definitiva el reconocimiento como valores de ese Estado de Derecho de conceptos como son el concepto de libertad, es decir, el valor de la libertad y el valor de la justicia. Libertad porque
yo seré libre o no libre de plantear el derecho a acción o el derecho a pretensión. Y justicia porque, evidentemente, si planteo o si llevo a cabo el ejercicio de la acción o de la pretensión, es como consecuencia de que existe un Estado de Derecho donde se respetan las garantías procesales que me permiten, como digo, el ejercicio ya sea de la acción o de la pretensión, porque ese Estado de Derecho pues mantiene como valor superior de su ordenamiento jurídico ambos valores, la libertad y la justicia. Por lo tanto, otra de las consecuencias, constitucionalmente hablando, de la acción y de la pretensión es que tanto la acción como la pretensión pues supone la existencia de un compromiso constitucional. Un compromiso constitucional que asume el propio Estado. El Estado se compromete constitucionalmente a que sus ciudadanos ya ejerciten lo que veremos que se llama acción, o lo que yo entiendo que se llama por acción, o ya ejerciten la pretensión. El Estado peruano se compromete, constitucionalmente hablando, a que quien ejercita ya sea la acción o la pretensión, pues evidentemente va a tener una respuesta. Por lo tanto, tanto el concepto de acción como el concepto de pretensión, yo diría que son imperativos de orden público, es decir, de orden público procesal. ¿Por qué? Porque ya se ejercite una acción, ya se ejercite una pretensión, evidentemente lo que estoy yo haciendo, y en definitiva lo que yo pretendo, es que a través del ejercicio de una y otra se mantenga el orden público, o que el Estado mantenga el orden público a través de estos dos instrumentos que son ya sea la acción como la pretensión. Porque si no existiera la acción o la pretensión, pues efectivamente no habría posibilidad de mantener el orden público, se produciría un desorden público, y que si finalmente a mí no se me permite ejercer ni la acción, lo que sea la acción, ni se me permite ejercer lo que sea la pretensión, pues finalmente el objeto al cual estaría dirigido una y otra, pues no podría ser enjuiciado y se podría producir un desorden público procesal al interior del proceso y un desorden público incluso constitucional al exterior del propio proceso, según sea el objeto de aquello que es objeto de mi acción o de aquello que es objeto de mi pretensión. Por lo tanto, son imperativos de orden público constitucional o de orden público procesal, y por lo tanto, los conceptos de acción y pretensión indudablemente que tienen una singular eficacia constitucional. Por otro lado, hay que tener en cuenta que tanto el concepto de acción como de pretensión son conceptos garantistas. Es decir, la acción y la pretensión como herramientas que permiten entrar en el proceso, y también en el proceso constitucional, evidentemente permiten entrar en el proceso, pero dentro de unas reglas, con unas determinadas garantías. Por lo tanto, son dos conceptos que llevan acarreado o llevan consigo la aplicación de una serie de garantías que finalmente en algunos textos constitucionales esas garantías pues vienen indicadas, vienen expresamente reseñadas. En otros textos constitucionales, como es el texto constitucional peruano, esas garantías se englobarían dentro de ese concepto de debido proceso que yo por las lecturas que vengo realizando de la literatura jurídica peruana estoy viendo que está de alguna forma desplazando el concepto de tutela jurisdiccional. Yo creo que no es bueno, es decir, creo que no es acertado ese desplazamiento. Creo que el concepto de tutela jurisdiccional, con arreglo al sistema jurídico peruano, se adapta mejor al sistema jurídico peruano que el concepto de debido proceso. Por lo tanto, como digo, tanto la acción como la pretensión implica introducirnos en un sistema de garantías procesales que, como he dicho anteriormente, hay textos constitucionales, como por ejemplo la Constitución de mi país, en el artículo 24, pues dice o
o indica lo que el legislador constitucional consideraba como tutela judicial efectiva, ¿no? Y dice pues que todos tenemos derecho a los medios de prueba pertinentes para mi defensa, que tengo derecho a la presunción de inocencia, que tengo derecho a que se me preste tutela judicial efectiva para la protección de mis derechos e intereses legítimos. Es decir, hay como una especie de popurrí de indicaciones o de garantías constitucionales. No es el caso de la Constitución peruana, en donde el debido proceso, que es un concepto jurídico que históricamente en el mundo anglosajón era totalmente indeterminado. Hay que tener en cuenta que en el mundo anglosajón, con la apelación al debido proceso, hasta el año 60, la comunidad afroamericana no tenía derecho al debido proceso. Es decir, el debido proceso se aplica a la comunidad afroamericana a partir del movimiento de los derechos humanos del pastor Luther King. Es decir, por lo tanto, prácticamente esto fue ayer cuando el debido proceso se aplica a la comunidad afroamericana. Por lo tanto, es un concepto relativo, es un concepto indeterminado, es un concepto que no está bajo el prisma del principio de legalidad, y todos esos inconvenientes no lo tenemos con el concepto de tutela jurisdiccional, que es un concepto que en cambio otorga seguridad jurídica porque está bajo el prisma de la legalidad. Desde el punto de vista del debido proceso y el acceso al mismo a través del concepto de acción y pretensión, pues son conceptos muy efímeros, es decir, muy en el aire, como es el propio concepto del debido proceso. De aquí que no encontraremos en la literatura jurídica anglo-norteamericana ningún libro que hable ni de la pretensión, ni de la acción, ni nada de esto, porque no les importa en lo más. Me van a permitir que diga, que de alguna forma me exprese diciendo que a la literatura anglo-norteamericana, jurídica anglo-norteamericana, el distinguir entre la acción y la pretensión no le importa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque al final el destinatario de lo que se demanda va a ser una serie de señores que no saben absolutamente de derecho y no saben si finalmente eso viene de la mano de una acción o de la mano de una pretensión. En cambio, el concepto de tutela jurisdiccional es distinto. Aquí hablamos de principio de legalidad, hablamos de una serie de conceptos que no son de ahora, sino son una serie de conceptos que se han venido elaborando a lo largo de muchos años. Es decir, estamos hablando del siglo XIX y sobre todo de la pandentística alemana que llevó a cabo el estudio del derecho justinianeo, y por lo tanto hay otra seriedad metodológica, ¿no? Que no esto del debido proceso. Por lo tanto, la legalidad que encontramos en el Código Procesal Civil, pues finalmente nos permitiría ubicar conceptos como el de acción y pretensión. Pero no es menos cierto que precisamente como consecuencia de la labor de la pandentística alemana en el siglo XIX, y sobre todo por su deseo de introducir en el derecho público el concepto de la actio romana, es cuando surge el concepto de acción. El concepto de acción, que es un concepto que históricamente se ha vinculado con su justificación constitucional. En mi país, en el siglo pasado, sobre todo hubo una enorme polémica porque la doctrina estaba dividida. Se hablaba del concepto de acción en versión concreta y en versión abstracta. Se decía que el particular tiene un derecho a la tutela jurisdiccional, a que se le dé una sentencia en concreta, y de aquí que se hablaba del derecho de acción concreto. Y otro sector de doctrina minoritario hablaba del derecho de acción en sentido abstracto. Es decir, el titular tiene derecho a la tutela jurisdiccional, a que un tribunal le otorgue tutela jurisdiccional, pero ya veremos si ese tribunal necesariamente se tiene que pronunciar sobre el fondo, porque puede ser que no se pronuncie sobre el fondo y que el fondo quede imprejuzgado cuando haya un obstáculo de carácter procesal. Bien, enmarcado ya constitucionalmente ambos conceptos,
pues voy a entrar ya un poco en afinar, en determinar lo que, en mi opinión, implica cada uno de esos conceptos. En primer lugar, el concepto de acción al día de hoy, no es un concepto procesal. No es un concepto procesal, es un concepto constitucional, es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional, un derecho que viene recogido en los textos constitucionales. El derecho de acción es el derecho de accionar o el derecho de ejercer la acción, como derecho a la tutela jurisdiccional o al debido proceso o el derecho a la tutela judicial efectiva. Como derecho constitucional, la acción, como derecho constitucional, la acción ni se puede renunciar ni se puede anular. Es decir, no puede llegar mañana un presidente peruano y decir, anulo el derecho de acción, porque eso iría en contra de la Constitución peruana, que reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional y el derecho al debido proceso. Por lo tanto, la acción, como derecho constitucional, es un derecho que se reconoce al ciudadano por el hecho de ser ciudadano peruano, como se le puede reconocer el derecho de propiedad. Exactamente tiene el mismo valor. Desde ese punto de vista, el concepto de acción como derecho constitucional realmente no pertenece al derecho procesal. Es decir, a los procesalistas, sería un concepto constitucional. A los procesalistas, el derecho de acción es un prius, es un paso previo, pero no nos interesa. Es decir, lo que nos interesa a los procesalistas es que no venga ningún gobernante y me niegue mi derecho de constitucional de acción, de accionar, de acceder a la tutela jurisdiccional. Pensar en un país que su gobernante pues impide a sus ciudadanos que, a pesar de que la Constitución recoja el derecho al debido proceso, que es el concepto que es acogido básicamente en todos los textos constitucionales latinoamericanos por influencia del mundo norteamericano, pensemos en que un gobernante, pues porque se siente molesto, porque alguien le puede demandar por las razones que fuera, pues anula o simplemente deja en suspenso el derecho que el ciudadano de ese país tiene de accionar, porque como ciudadano tiene un derecho constitucional a que finalmente se le preste tutela judicial efectiva. Por lo tanto, vuelvo a insistir, este concepto de acción, los que nos dedicamos al derecho procesal, damos por supuesto que ya existe, pero al día de hoy existen países en donde, a pesar de estar reconocido constitucionalmente, en cambio, no se permite, según los casos que se planteen, no se permite ese reconocimiento del derecho de acción. Por lo tanto, como derecho constitucional, vuelvo a repetir, ni se puede anular, ni se puede renunciar. No puede venir hay un gobernante que anule el derecho constitucional de la acción o de accionar. Nosotros damos por supuesto que en un Estado de Derecho democrático, donde los valores superiores de ese ordenamiento constitucional son la justicia, la libertad y el pluralismo político, damos por hecho que ese derecho es inherente al propio ciudadano, por lo tanto, que ya existe. Por lo tanto, para el derecho procesal ese concepto no existe. No, existe como un prius, pero no nos interesa. Luego tenemos otro concepto de acción, que es el que yo pienso que utiliza la Corte Casacional en las lecturas que he realizado. El concepto de acción como el ejercicio de un derecho subjetivo, de un derecho del sujeto. Este es el concepto, en definitiva, que utilizaban los romanos, de la actio romana, el quos sibi debeatur, lo que se nos debe en el juicio, ¿no? Este concepto de acción tampoco nos interesa desde el punto de vista procesal,
Porque si un abogado dice, es que le dice a su cliente, bueno, vamos a plantear la demanda, plantear la demanda, la acción posesoria. Bueno, pero es que, ojo, la acción posesoria, como derecho del sujeto, como derecho que su cliente dice tener la posesión a un determinado bien, eso no se va a saber hasta que se dicte la sentencia. Por lo tanto, es una cuestión de judicando, no es una cuestión de procedendo. Es decir, el que finalmente mi cliente que viene a mi despacho y yo le digo, vamos a plantear la acción posesoria o la acción reivindicatoria, la acción como derecho del sujeto, que es yo lo que creo que se utiliza el concepto de acción aquí en las lecturas que he realizado. Pues tampoco es de derecho procesal utilizar ese concepto de acción. ¿Por qué? Porque afecta al fondo de lo que es el objeto de lo que se va a accionar o de lo que se va a ejercer como acción. Y por lo tanto, ese objeto únicamente se obtendrá en la sentencia que se dicte en ese proceso. O puede ser que ni siquiera lo tengamos. Por lo tanto, el concepto de acción como derecho subjetivo tampoco nos interesa. Porque puede no existir el concepto de acción, aunque lo demos por supuesto que existe. ¿Lo entendéis, no? Por lo tanto, desde el punto de vista procesal, yo no puedo adoptar un concepto de acción que finalmente puede que la sentencia me diga que no ha existido. Porque entonces yo no he ejercitado o no he ejercido, perdón, no he ejercitado, la anterior expresión en absoluto es correcta. No he ejercitado un derecho subjetivo que yo creía que yo lo tenía, que era el ejercicio de la acción reivindicatoria. Pero es que resulta que la sentencia me dice que no tengo derecho a esa acción reivindicatoria. Por lo tanto, ¿ha tenido trascendencia procesal esa acción reivindicatoria? Ninguna. Por lo tanto, ese derecho de acción tampoco me interesa desde el punto de vista del derecho procesal. Entonces, nos queda el último concepto, que es el concepto de pretensión procesal. Bueno, el concepto de pretensión procesal, por ejemplo, en la doctrina de mi país, si uno lee los manuales, la verdad es que tampoco lo tienen muy claro, al menos esta es mi opinión personal. El concepto de pretensión procesal surge fundamentalmente a raíz de la publicación del Código Procesal Civil de mi país, conocido como Ley de Enjuiciamiento Civil, en el año 2000. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese código hay un artículo, el artículo 5, que lleva por rúbrica clases de tutela jurisdiccional. Pensar que el artículo 139 de la Constitución peruana habla de tutela jurisdiccional. Por lo tanto, ese artículo que tiene por rúbrica o por rubro clases de tutela jurisdiccional me dice, la parte podrá pretender en el proceso la tutela jurisdiccional consistente en la declaración jurisdiccional de sus derechos, declaración que podrá venir vía condena, vía meramente declarativa o vía constitutiva. O podrá pretender también la ejecución de su derecho o la adopción de una medida cautelar o de cualquier otra pretensión que se venga establecida por la ley. Por lo tanto, primera conclusión. Conjuntamente con la acción como concepto de derecho constitucional o como concepto de derecho subjetivo aparece la pretensión. La pretensión está unida, ahora eso sí, lo entiendo yo así, con el concepto de las clases de tutela jurisdiccional. Pero a diferencia de la acción, que en definitiva lo que estamos diciéndole al tribunal es que, oiga, que reconózcame mi derecho o mi acción de reivindicar un bien, que procesalmente puede que no exista, porque afecta al judicando. En cambio, la pretensión es de carácter absolutamente abstracta, porque lo que pido es una declaración
ya sea de condena, meramente declarativa, por ejemplo, las acciones de jactancia, antiguas acciones de jactancia, o constitutivas, que serían, por ejemplo, las acciones de divorcio. Pero es abstracta porque la pretensión yo la planteo con independencia de que sea titulada o no del derecho subjetivo que yo pretendo. Y ahí está la diferencia con la acción como derecho subjetivo. Y ahí es donde podemos distinguir entre acción como derecho subjetivo y como pretensión. Por lo tanto, la pretensión ya se vincula con el concepto de tutela jurisdiccional. El concepto de tutela jurisdiccional no lo va a dar el tribunal, se tenga o no, se sea o no titular del derecho subjetivo, va a ser el que va a iniciar el proceso mediante la demanda, y a diferencia de la acción como derecho subjetivo que afecta al judicando y puede que no exista para el derecho procesal, en cambio la pretensión sí, porque afecta al procedendo. En terminología de la Constitución de mi país, afectaría al acceso del proceso con todas las garantías procesales, es decir, al procedendo, y luego ya veremos si lo que yo he pretendido finalmente es recogido en la sentencia, pero a través de un concepto de pretensión distinto al de la acción como derecho subjetivo. De tal forma que si la pretensión afecta al procedendo y la acción afecta al judicando, vemos que son dos vertientes que teóricamente van transitando a lo largo del proceso, mientras que la defensa de los derechos e intereses legítimos afecta al judicando y se vincularían con el concepto de acción como derecho subjetivo. En cambio, la pretensión afectaría al procedendo y transitaría a través del proceso con todas las garantías procesales. A diferencia de la acción como derecho subjetivo, que nada tiene que ver con las garantías procesales, en cambio, quien nos oferta las garantías procesales es la pretensión procesal desde esa perspectiva. Y además, a diferencia de la acción, que es un derecho subjetivo que viene recogido en los códigos sustantivos, como el Código Civil, acción reivindicatoria, la posesión, etcétera, etcétera, en cambio la pretensión vendría recogido en los códigos procesales y vendría, en definitiva, identificada por el respeto de esas garantías procesales. La pretensión se vincularía con el concepto de tutela jurisdiccional y debido proceso, en cambio, la acción, como derecho subjetivo, se vincularía con los códigos civiles, comerciales, etcétera, etcétera. En definitiva, de esta forma, yo diría que se encontraría básicamente, o en esencia, la distinción entre la acción como derecho constitucional, la acción como derecho subjetivo y la pretensión. Con mis indicaciones he pretendido arrojar un poco de luz sobre el uso de estos conceptos que es importante tener, creo yo, cierto nivel de discernimiento respecto a los mismos para que no nos ocurra que utilicemos indistintamente como si fuera lo mismo la acción como la acción igual que la pretensión o la pretensión igual que la acción. Y muchísimas gracias por la atención que haya recibido de todos vosotros y quedo a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias, doctor Antonio María Lorca Navarrete, por su ponencia. Y conforme a lo señalado, empezaremos con la sección de preguntas realizadas por las y los asistentes. El día de hoy hemos contado con múltiples preguntas y por ello hemos seleccionado algunas de ellas. La primera ha sido hecha por Samuel Isai Juárez Romiche. Él señala, ¿el derecho de acción solo se ve materializado en una demanda o existe otra figura en la cual la podemos ver reflejada? A ver, el derecho a acción, tal y como históricamente se ha venido planteando, se ha vinculado con el ejercicio de la demanda, pero yo lo que he tratado de indicar a lo largo de mi exposición es que esa vinculación de la acción con la demanda es incorrecta. Es incorrecta porque la acción responde a un ámbito de ejercicio de un derecho sustantivo, no procesal, de un derecho del sujeto, ¿no? Yo antes he puesto el ejemplo de la acción reivindicatoria, de la acción posesoria. No son derechos procesales. En cambio, yo lo que propugno es que lo que se inicia con la demanda es una pretensión. Pero dicho esto, y
bueno, y no sé si mis indicaciones han sido lo suficientemente convincentes como para convencer de esta distinción. Dicho esto, la acción, si atendemos al uso corriente y habitual de la acción, tradicionalmente como se ha venido utilizando la acción es como inicio de un proceso. Es decir, no cabe, cabría la posibilidad de las llamadas cuestiones incidentales a los procesos que se están tramitando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo puedo estar tramitando un proceso principal y el abogado, pues con fines dilatorios, con fines de muy diversos de muy diversa finalidad o de muy diverso criterio, pues puede introducir incidentalmente una demanda en esa demanda principal. Evidentemente, esa incidencia pues necesitaría el ejercicio de una acción. En mi opinión, vuelvo a repetir, lo correcto sería hablar del ejercicio de una pretensión. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una segunda y última pregunta. Ha sido hecha por Écar Juan Chávez Tapia. Respecto al concepto de tutela jurisdiccional y acción, ¿un tribunal puede limitar el derecho de accionar contra un derecho que se considera afectado dentro del Parlamento y decir que no es posible accionar contra él? En absoluto. Mi opinión es que un tribunal no puede ni impedir, ni anular, ni revocar el derecho a acción, porque es un derecho constitucional. Lo tiene que respetar. Y si lo niega, yo, en mi opinión, creo que estaría violentando el Estado de Derecho. Estaría anulando el Estado de Derecho. Es un derecho constitucional de la ciudadanía. Y ese derecho se respeta. Porque es que si no se respeta, vamos hacia una dictadura. Es mi opinión, ¿eh? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Y esperamos contar con su presencia en una próxima actividad académica. Y muchas gracias por hoy día estar llevando a cabo esta conferencia. Con ello, nos despedimos, haciendo extenso nuevamente nuestro agradecimiento al doctor Antonio María Lorca Navarrete y a nuestro público asistente. Muchísimas gracias.